La economía de mercado, por ejemplo, promueve el consumo, porque del consumo vive la economía, necesita consumir para justamente poder sostenerse. Mientras que la economía de la tierra promueve la preservación. Yo tengo que preservar el medio, todos los mecanismos tecnológicos tienen que estar orientados a la preservación del entorno. La economía de mercado premia la obsolescencia. Ya vamos a ver que la obsolescencia, mientras la economía de la tierra premia el diseño óptimo. Y así, todas estas características, que son algunas de las características que vemos de estos sistemas económicos, hay más por supuesto, pero bueno, esas son las más llamativas porque son completamente antagónicas. Y ahora las vamos a ver en detalle. Por ejemplo, como recién les decía, el consumo. Todo, absolutamente todo en este sistema económico de mercado se basa en el consumo. Mientras estamos hablando, alguien está intercambiando dinero. Eso es permanente, es en todo momento. Y es el motor de la economía. Si eso no sucediera, la economía se detendría. No es sostenible el sistema. Mientras que la economía de la Tierra es un sistema cerrado y finito. Cerrado significa el planeta tiene sus recursos y no tiene aporte externo, salvo de energía solar. Y es finito, digamos, los recursos del planeta no son infinitos. Por lo tanto, su objetivo es preservar ese entorno. O sea, sabiendo que es un sistema cerrado, que no tiene aporte de, no sé, no llueve de hierro de otro planeta, salvo, bueno, cada tanto cae algún meteorito que nos nutre de algunos kilos de hierro. Pero a lo que voy. La economía de la Tierra es completamente cerrada y es finita, y su objetivo es preservar, porque si nosotros depredamos más de lo que nosotros podemos sostener, por supuesto nos vamos a quedar sin recursos. Acá hago la analogía con si viviera en una isla. Si yo estuviera viviendo en una isla, ¿consumiría todos los recursos? Es obvio que yo no voy a crear todo un sistema económico si vivo en una isla con una artificialidad llamada dinero, que podrían ser cocos, y utilizo los cocos para intercambiar mercancía al punto tal de que hay más cocos que mercancía, que recursos, y me quedo sin recursos en la isla. Yo no lo voy a hacer porque, claro, los recursos están a la mano y sería bastante irracional hacerlo. En el caso de nuestro planeta, al ser mucho más grande, no es evidente que los recursos son finitos, por lo tanto, uno consume de manera totalmente irracional. Pero al fin y al cabo es como si fuera una isla. Nuestro planeta en sí es una isla en el océano cósmico, como dice Sagan, pero es una isla y por lo tanto está tan aislada, valga la redundancia, como esa pequeña islita donde está ese náufrago pidiendo ayuda. Obsolescencia, eso quizás es una de las cosas más claves en el sistema monetarista o en la economía de mercado. La obsolescencia es la creación de bienes en la cual la calidad... Hay dos tipos de obsolescencia. Podemos llamarla obsolescencia intrínseca, que es cuando yo creo un bien con componentes de menor calidad. Eso se hace para, por supuesto, bajar los costos de producción. Pero a la vez, ¿por qué quiero bajar los costos de producción? Perdón. Bueno, obviamente para poder competir, para que mi producto tenga impacto en el mercado y para poder tener una rentabilidad mayor. Así que voy a elegir peor calidad de componentes. Y a su vez está la obsolescencia planificada, que la obsolescencia planificada es justamente la planificación de una vida útil determinada en determinados bienes, ¿verdad? Es decir, si yo fabrico nuevamente copas, a mí me convendría que ustedes la copa la utilicen 1 o 2 años, por decir un número, y que luego la copa se estropee, se rompa, o se degrada el material y empieza a escaparse el líquido, para que me compren otra. Si yo hago una copa lo suficientemente buena, no me van a comprar más. Por lo tanto, el mismo sistema me está exigiendo, si yo quiero sobrevivir en este hábitat artificial que es esta economía de mercado, el mismo sistema me está exigiendo tener que estar produciendo cosas baratas intrínsecamente, con materiales de baja calidad, y a su vez productos que tengan una vida útil determinada para que se siga manteniendo, perpetuando el ciclo de consumo. Así que ese es el tema de la obsolescencia. Por supuesto, en la economía de la Tierra se premia el diseño óptimo. Yo no voy a despilfarrar energía fabricando una copa cada 2 años cuando puedo hacer una copa que dure 100 años, ¿verdad? Es una decisión ambientalmente totalmente irresponsable el despilfarro de energía y por supuesto es ineficiente energéticamente.
Bueno, y eso tiene una huella, tiene un costo en el medio ambiente que justamente en este tipo de economía, en la economía de la tierra, se trata de evitar. Bueno, el concepto de propiedad es otro concepto bien típico del sistema monetarista o de la economía de mercado. Y acá es un poquito más debatible todo, porque creo que lo que acabo de decir es bastante razonable. Ahora bien, uno está muy arraigado desde el momento que empieza a interactuar en este sistema de mercado, en esta economía de mercado, está muy acostumbrado a comprar bienes que pasan a ser de su propiedad. Y ese concepto de propiedad es un concepto un poco falaz, un poco falso, porque en realidad cualquier propiedad es siempre transitoria, ¿no? Y si bien, por supuesto, no tiene sentido que yo no sea propietario de una remera, por decir algo, hay objetos que no tienen una utilización tan asidua como pueden ser. Ahora vamos a ver, pero bueno, no quiero adelantarme, pero como pueden ser los libros, que no tiene sentido que se haga un ejemplar para cada persona, porque ahí también sería, nuevamente, desde el punto de vista de la economía de la tierra, un despilfarro energético y de recursos, reproducir objetos para cada habitante del planeta cuando su uso es eventual. En ese caso, lo que se denomina es, en vez del concepto de propiedad, se llama concepto de acceso. El concepto de acceso es similar al de la propiedad. Yo cuando soy propietario de esta copa, tengo derecho al uso de la copa el tiempo que yo considere necesario, ¿no? El acceso es exactamente igual, lo único que se quita es el derecho exclusivo de uso. En realidad yo voy a tener derecho de uso, por ejemplo, el transporte público. El sistema de transporte público es una especie de acceso, no es exactamente así, pero podemos verlo que uno está utilizando un bien que no es de uno, pero durante el tiempo que lo utiliza es como si fuera de uno. En realidad el efecto es el mismo, se transporta. Bueno, y si bien el tema de acceso suena extraño, el hecho de compartir objetos entre personas, existe. De hecho, cualquier biblioteca tiene este sistema, tiene esta filosofía. Y ahora nosotros desde el movimiento estamos haciendo algunas prácticas que se llaman red de objetos circulantes, que sería tratar, quizás lo han visto también como gratiferias de una forma más rudimentaria, que se trata de poner a disposición de las personas objetos que uno no utiliza y que esos objetos circulen. ¿Qué sentido tiene que yo tenga en el fondo de mi casa una cortadora de pasto cuando no tengo jardín, verdad? Entonces yo lo que hago lo pongo a disposición del sistema y sin ningún tipo de contraprestación, o sea, lo que hablamos es no transaccional, no es que espero recibir nada por ello. Yo lo pongo, digamos, a beneficio del sistema porque el sistema en sí se va a ver beneficiado por ese aporte mío. ¿Cómo se va a ver beneficiado? Les parecerá inocente lo que les voy a decir. Se va a ver beneficiado con una construcción de una cortadora de pasto menos. Y eso tiene un impacto medioambiental menor, ¿verdad? Entonces, es positivo, realmente es positivo. Y este ejemplito que le doy de la cortadora de pasto, que si bien es bastante inocente, a escalas mayores, realmente los ahorros energéticos, los ahorros de recursos y sobre todo los ahorros en lo que sería contaminación por desechos son muy importantes. Pero bueno, seguimos viendo la diferencia entre las dos economías. Vimos propiedad y vimos acceso y ahora vamos a ver crecimiento. Qué paradójico, la economía de mercado, y esto es realmente, a mí me produce mucha gracia, la economía de mercado requiere que el crecimiento sea casi constante. O sea, cuanto mayor crecimiento mejor. O sea, hemos visto que los países hablan del PBI como indicador de crecimiento, y si crece el PBI está todo bien. Y en realidad no está todo bien. En realidad está todo mal, porque la misma economía de mercado requiere que ese crecimiento exista. Pero el crecimiento tiene que ser casi prácticamente constante. Sin embargo, por otro lado, habíamos hablado que la Tierra es un planeta finito. Entonces, ¿cómo podemos hablar de algo que crece de manera constante cuando los recursos son finitos? Inclusive cuando los mismos recursos, si bien se renuevan, porque si hablamos nuevamente de árboles, los árboles crecen, pero la tasa de renovación de los árboles, o la tasa de renovación de cualquier recurso natural, sin duda es menor que la tasa de, digamos, de necesidad, o sea, con lo que el sistema solicita ese recurso. Y si no es menor,
va a hacerlo en algún momento, porque si el sistema crece siempre, en algún momento ese requerimiento no va a poder ser satisfecho por la naturaleza. Así que el tema del crecimiento en la economía de mercado es bastante simpático, porque justamente es una necesidad, pero es una falla inherente del mismo sistema. Y como puse acá, bueno, la consecuencia del crecimiento económico ha sido sin duda el crecimiento poblacional. Hay una curva de lo que fue el crecimiento poblacional del momento que se empezó a desarrollar la prospección petrolera, ¿no? Cuando explotó la tasa de población, fue justamente con el desarrollo de los combustibles fósiles. Y bueno, y eso tiene un absurdo rumbo de colisión, como vamos a ver. Bueno, otra característica del sistema de la economía de mercado es la competitividad. Competir es hasta sano, uno lo ve que es bueno competir en nuestro sistema económico, porque también es parte de la economía. Pero vamos a ver que tiene ramificaciones bastante complicadas. Y sin hacer un estudio demasiado profundo, lo primero que se me ocurre que no es sano de la competencia es la deshonestidad. Y ya estamos mancillando uno de los valores, creo que más sacros, que tenemos. ¿Por qué deshonestidad? Porque si yo tengo que competir, para hacer un ejemplo, yo soy profesor de música, por ejemplo, y enfrente de mi casa hay otro profesor de música, los dos enseñamos piano. Pero resulta que yo como pianista soy un animal, como dice Charlie, soy malísimo. Y el profesor que está enfrente de mí es buenísimo, es muy buen profesor y muy buen instrumentista. Sin embargo, yo voy a tratar de captar alumnos y siempre voy a tratar de rebajar la calidad de mi competidor de enfrente. Sin duda, porque si mi competidor de enfrente empieza a trabajar de acuerdo a su nivel, va a perjudicarme. Por lo tanto, yo voy a ser deshonesto con mis alumnos, voy a decir que es una mala persona, voy a decir que no es un buen profesor, cuando es todo lo contrario. Y eso es una de las características nocivas principales que puedo encontrar en la competitividad, lo que se me ocurrió. No sé, ustedes encontrarán muchas otras. Esta noción de competitividad en la economía de la Tierra no existe, porque la economía de la Tierra nos ve a todos como un único organismo. O sea, la especie humana es un organismo. Y el objetivo de este sistema dinámico, que es la población o la especie humana, el objetivo es la supervivencia, ¿verdad? Ese es el objetivo y hacia ahí vamos. Por lo tanto, si vamos a competir, vamos a estar pensando que es un organismo que está compitiendo entre sí mismo. Es decir, imaginen ustedes qué sucedería si su riñón compite con su corazón. Y bueno, no tenemos demasiado tiempo de vida si fuera así. Desde el punto de vista del sistema económico de la Tierra, lo que se busca y lo que se premia es la colaboración, porque la colaboración entre todos garantiza satisfacer ese objetivo de ese sistema, ¿no? El objetivo del sistema, estamos hablando, es la supervivencia de la especie, ¿no? Como primer objetivo, y después podemos hablar, brindar un bienestar general y demás, ¿no? Pero vamos a hablar primero de objetivos básicos. Así que acá tenemos dos puntos de vista antagónicos, el cual uno es generador, más allá de la deshonestidad, como les comentaba, de patologías sociales tales como el crimen, bueno, la corrupción. Se compiten por puestos. Nosotros competimos por un puesto de trabajo, por ejemplo, para cuando nos presentamos a una entrevista de trabajo, competimos con alguien por ese puesto de trabajo. Pero a su vez la competencia se da en todo ámbito y es una similitud muy particular y muy exacta de lo que es nuestra época tribal, cuando los hombres primitivos competían entre sí, o las tribus competían entre sí, por los recursos escasos que había en el planeta, ¿verdad? Entonces, en esa época se perseguía una gacela para comerla y se competía por esa gacela. Hoy hacemos exactamente lo mismo. Nos matamos por un trabajo o nos matamos siendo deshonestos o no siendo del todo sinceros para obtener más clientes, y eso en cierta forma nos está equiparando a nuestra época de recolectores y cazadores. Bueno, ahí puse que las personas criadas en ambientes colaborativos, en el otro punto de vista, en el otro enfoque, poseen valores
que están inhibidos en esos entornos competitivos. Estas cosas que yo dije las pueden ver después en el documental, que los que quieran, a los que no lo hayan visto, le vamos a entregar sin cargo en DVD con Moving Forward, el último documental del movimiento.